en su capítulo 2, versículo 3 al 8. La carta a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 3 al 8. Hoy quiero que juntos armemos el rompecabezas de la unidad. Y para esta noche vamos a tener 3 piezas. ¿Ya lo tienen todos? Filipenses 2, del 3 al 5. Y vamos a comenzar con nuestra primera pieza, que está en el versículo 3 al 5. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Corre el año 62 después de Cristo. Y Pablo es prisionero en Roma. Pero esta prisión le permite a Pablo ver cuán grande es el amor que las iglesias tienen por él. Y la iglesia de Filipos se caracteriza porque en su prisión manda una ofrenda a Pablo. Una ofrenda de amor que a todos nos caería muy bien en este momento, ¿verdad? La iglesia de Filipos le manda una ofrenda y mandan a Epafrodito. Pero estando Epafrodito ahí se enferma y Pablo siente la necesidad de enviarlo de regreso. Pero obviamente, como eran compadres, ¿no? Pues a lo mejor Epafrodito le contó algunas problemáticas de la iglesia. La iglesia de Filipos, aunque era muy dadivosa, aunque era muy amorosa para con Pablo, tenía conflictos muy parecidos a los de hoy en día. Y la iglesia de Filipos se encontraba en una gran persecución política. El gobierno estaba acechando a los cristianos. Más aparte, tenían presión interna, porque creyentes judíos querían que las prácticas judías se hicieran en el cristianismo. Y esto trae confusión y trae que los hermanos estén en dilemas. Y Pablo sabe muy bien que en primer lugar, para enfrentar las falsas doctrinas que está pasando la iglesia, ellos necesitan ser unidos. Y entonces Pablo va a tratar la unidad en este capítulo 2 que acabamos de leer. Y la primera característica, la primera pieza de nuestro rompecabezas que Pablo mira para llegar a la unidad es la humildad. Una humildad que el creyente en Filipos debe y necesita practicar. Y es que vivimos en un mundo tan fragmentado, vivimos en un mundo tan egoísta que pensamientos como yo soy mejor que tú, pensamientos como aquí se hace lo que yo diga. Y como dijo una persona en una junta, eso me suena que aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Pensamientos como esos son los que están en Filipos. Pensamientos como esos son los que están impidiendo la humildad en la iglesia de Filipos. Y entonces Pablo explica que la humildad es dejar de ver por lo mío. Una actitud que tiene que brotar del interior. Una actitud en la cual yo me despojo de mis intereses, de mi bienestar, para darle prioridad al de los demás. ¿Y cómo Pablo
habla de la humildad a la iglesia de Filipos, Pablo va a tomar el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo practicó la humildad. Él se despojó a sí mismo. Y le voy a pedir a Jaciel que pase y me ayude, por favor. Cristo, siendo Dios, siendo glorioso, siendo majestuoso, teniendo toda honra, decidió despojarse a sí mismo. Dejó su forma de Dios para tomar la forma de hombre. Una actitud de Cristo en la cual vemos... Ya, Jaciel, puedes sentarte. Gracias. Una actitud de Cristo que hizo que Él se despojara, se vaciara de sí mismo, se vaciara de sus intereses, de su gloria, para venir a tomar forma de hombre. Y esta es la actitud que Pablo dice que Filipos debe modelar. Pablo le dice a la iglesia de Filipos, practiquen la humildad, pero practíquenla desde el interior, como esa actitud que los va a llevar a despojarse de su bienestar para poner primero el de los demás. Porque haciendo esto, Filipos, podrán combatir a las falsas doctrinas. Practicando la humildad, podrán hacer a un lado sus diferencias para poder llegar a la unidad y atacar los otros problemas que tienen. Pero el mensaje no se queda allá con Filipos. El mensaje también es para nosotros el día de hoy. Porque Pablo entonces nos estaría diciendo que Sevime debe practicar la humildad. Alguien dijo por ahí que a Sevime se viene a estudiar, no a hacer amigos. Pero lo cierto es que Sevime es el buen lugar para hacer amigos. Amistades que no solamente aquí nos van a ayudar, sino aún después de Sevime. Pero muchos no sabemos aprovechar esa oportunidad. Muchos podemos pasar 4 años en Sevime y no fomentar y hacer fuertes nuestros lazos de amistad. Y una de las razones es porque el orgullo, el egoísmo, nuestro individualismo florecen cada día. Cada día el seminarista lucha con esto. Y entonces Pablo nos diría, Sevime, sé humilde. Pero sé humilde practicando esa actitud que te va a llevar a hacer a un lado tus intereses para ponerlos primeramente el de tu prójimo. Y aquí es donde muchos batallamos. Porque preferimos mi bienestar, lo que es mejor para mí, antes que el de mi compañero de cuarto. Y por eso es que a cada rato, cada fin de semestre, o mejor dicho, cada inicio de semestre, ahí tenemos que andar correteando a vida estudiantil porque nos tienen que cambiar de cuarto. Porque el compañero ya me hartó. Ya no quiero más dormir cerca de él. Ya no quiero compartir con él el cuarto. ¿Por qué? Porque queremos imponer nuestro bienestar antes que el de él. ¿No está Betsaida? Ya está. No, dije eso porque en nuestro cuarto hay una pequeña ley, ¿no? Cuando una de las dos está estudiando y si la otra recibe una llamada, una de dos, o nos encerramos en el baño para hablar por teléfono o tenemos que salir del cuarto para no perturbar a la otra.
nos estamos despojando de nuestro derecho de estar en el cuarto, porque es mi cuarto y yo tengo derecho a estar ahí. Pero sé que si mi llamada va a perturbar a Betsaida o a mí, tengo que ceder ese derecho de mi habitación y salirme o encerrarme en el baño para no perturbarla. Pero son cosas que 4 años nos ha costado para ponerlas en práctica. 4 años donde Dios nos ha ayudado a Betsaida y a mí para mantenernos juntas. 4 años. No, y no me arrepiento. Betsaida es una buena amiga y ella y yo nos entendemos muy bien. Pero eso es gracias a Dios, sí. Pero muchos no queremos hacerlo así. Muchos nos aferramos a nuestro individualismo. Nos aferramos a lo que yo quiero. Y ahí surgen los problemas. Por eso Pablo, como le dijo a Filipos, practiquen la humildad. Hoy Pablo entonces nos diría, Sevime, practica la humildad. Y practica la humildad no solamente el estudiante, también maestros, administrativos y todo aquel que conforma el cuerpo de Sevime. Todos estamos llamados a la humildad. Todos estamos llamados a poner los intereses del otro en prioridad antes que los míos. Y entonces nuestro rompecabezas de la unidad estará en formación. Y tenemos un segundo rompecabezas. Perdón, me acordé de una anécdota. Algunos pues no me conocen, ¿no? Como yo era antes. Pero dicen las malas lenguas pues que yo soy inteligente, ¿no? Dicen las malas lenguas. Pero me llegué a creer tanto ese rumor en la preparatoria que cualquier trabajo en equipo que me dejaban, prácticamente yo lo hacía todo. Pero lo hacía todo por miedo a que mi equipo lo echara a perder. Lo hacía todo por miedo a que mi compañera, por hacer un mal trabajo, me pasara a traer a mí también y mi calificación se viniera abajo. Eso era yo en la prepa. Porque el día en que fui confrontada por una compañera, ahí las cosas comenzaron a cambiar. Porque por hacer todo, yo me estresaba, andaba malhumorada, no quería saber nada. Y me dice una compañera que la quiero mucho y me dice, Fanny, me dice, nosotras también podemos hacer el trabajo. Nosotras también tenemos la capacidad para hacerlo. No quieras hacerlo todo tú y dejarnos a nosotros a un lado. Esa tarde yo comencé a reflexionar que ese rumor de que yo era inteligente me estaba llevando a anteponerme a mí antes que a mis compañeros. Me estaba llevando a hacerlas menos. Y les estaba haciendo un daño, claro, porque mi interés era sacar el 10. Y por ese interés yo no les permitía a ellas que hicieran el trabajo quizás mucho mejor que yo. Pero por anteponer mis intereses, no me estaba dando cuenta el daño que les estaba haciendo. No solamente en la cuestión intelectual, sino también emocional. Porque el mensaje que yo les transmitía era, yo puedo, pero tú no. Y entonces Dios empezó el proceso
en el cual tuve que aprender y sigo aprendiendo porque soy un producto en proceso, en perfeccionamiento. Sigo aprendiendo que antes de mis intereses está el de los demás. Y bueno, tenemos nuestra segunda pieza. Pablo, ahora en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la versión SS diría, Estefanía Cigarroa Cruz, diría así: y haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, se humilló a sí mismo voluntariamente. Porque antes de la humillación de Jesucristo está la obediencia. Pero una obediencia que hace referencia a una sujeción. Por eso aquí lo invertí. Porque antes de hablar de la humillación de Jesucristo, es necesario hablar de su obediencia. Porque la humillación es el resultado de su obediencia. Y la obediencia como el acto en el que Cristo, en su condición de hombre, siendo ya hombre, decide sujetarse a sí mismo. Ahora Cristo no solamente se despoja de su gloria, de sus intereses, sino de que decide sujetar su voluntad, sus deseos, sus pasiones, todo lo que un hombre desea, decide sujetarlo a sí mismo. Y en esa sujeción es necesaria para hacer la voluntad del Padre. Por eso Cristo en su obediencia decide sujetarse a sí mismo, porque sabe que eso le va a llevar a sujetarse a la voluntad del Padre. Y juntamente con eso, la sujeción a su prójimo. Cristo decide sujetarse a sí mismo para obedecer al Padre, pero también para sujetarse a su vecino. Y por eso tenemos que Cristo no tuvo ningún problema en dar el tributo a César. Cristo no tuvo ningún problema y jamás faltó al respeto a los fariseos. Sí los cuestionaba, porque ellos eran legalistas, pero siempre mantuvo ese respeto por los fariseos. Les quería hacer ver que estaban mal, pero nunca los humilló. Nunca atentó contra su dignidad humana de los fariseos, porque Cristo practicó a ese nivel la sujeción. Y su sujeción al Padre fue y es tan sublime que lo llevaron a decir: Padre, pase esta copa sobre mí, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Qué gloriosa palabra. Qué manera de marcar Jesucristo su sujeción al Padre. Es así como Pablo toma el ejemplo de Cristo como obediencia, como sujeción. Y entonces Pablo diría a Filipos: sujétense. Tengan dominio propio de ustedes. Aprendan a sujetarse, oh Filipos. Aprendan a que es necesario sujetarse, porque eso, Filipos, no solamente los va a hacer sujetos a la voluntad del Padre, sino también los va a hacer sujetos a ustedes mismos, a su prójimo. Porque no podemos negar que en la iglesia hay líderes. No podemos negar que de alguna otra manera en la iglesia hay personas que tienen cierta influencia. Pero no por eso significa que todos nos sujetemos a eso. Y entonces Filipos, si quiere atacar las falsas doctrinas, si la iglesia quiere fortalecerse en la persecución, tiene que ser unida. Y
para que la unidad se dé, entonces tiene que sujetarse. Y entonces Pablo nos diría a nosotros, servime, tienes que aprender a sujetarte a ti mismo. Servime, no puedes dar lugar a aquellas actitudes o acciones que en lugar de llevarte a la sujeción del Padre y a la sujeción de tu prójimo, nos están llevando a las contiendas, nos están llevando a olvidarnos de los demás. Si Servime quiere ser y reflejar la unidad, entonces tiene que sujetarse. El seminarista, el maestro, el administrativo, tenemos que aprender a sujetarnos a nosotros mismos. Nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras virtudes, nuestras actitudes tienen que ser sujetadas voluntariamente como Cristo lo hizo. Nosotros voluntariamente tenemos que hacerlo. Qué triste es ver que habemos ministros, habemos cristianos que no nos sujetamos a la voluntad de Dios, cuanto más a la de nuestras autoridades. O viceversa, ¿verdad? Que nuestras autoridades toman la sujeción de otra manera. Nos quieren imponer algo. Nos los quieren hacer así, pensando que esa es la sujeción, pero no. Porque eso refleja que la sujeción está siendo mal interpretada. Porque desde mi punto de vista, quien tiene autoridad en Servime y en cualquier lado, no es para subyugar, es para estar al servicio de los demás. Por eso es que todos estamos llamados a la sujeción, primeramente de nosotros, para que eso sea trasladado a todas las áreas de nuestras vidas. Y bueno, ahora sí, hablemos de la humillación de Cristo como nuestra tercera y última pieza de nuestro rompecabezas de la unidad. Y voy a retomar otra vez la obediencia. Cristo en su sujeción lo llevó a humillarse. Por eso la humillación es el resultado de la sujeción de Cristo. Porque quien se sujeta a sí mismo, quien sujeta sus pasiones, su voluntad, es capaz de humillarse. Y todo eso en la condición de hombre. Porque si hay algo que al hombre le cuesta, es humillarse, es sujetarse. Y por eso Cristo tuvo que dar ejemplo de que siendo hombre, Él decide humillarse. Pero más la obediencia dice que lo llevó a la muerte de cruz. Una humillación que el hombre del tiempo de Jesús podía tener era la muerte de cruz. Porque la muerte de cruz era dada a la escoria de la sociedad. Era dada a lo peor de ese tiempo. El más vil moría en la cruz. Y su sujeción fue tanta que Cristo se humilló al grado de llegar a la muerte más vil. Y no solamente está en su muerte la humillación, sino desde que el momento en que Cristo viene y todo su periodo hasta la cruz, Cristo se está humillando. Y por eso tenemos a un Cristo que nace en un pesebre. Tenemos a un Cristo que es hijo de un carpintero. Por eso tenemos a un Cristo que no tuvo riquezas, ni bienes, ni cosas a que aferrarse. Y que cuando comenzó su ministerio, Darío López nos hace ver que comenzó en Galilea. Galilea siendo una de las comunidades o localidades más marginadas.
Galilea se caracterizaba por ser sinónimo de extrema pobreza, vergüenza y escoria. ¿Y todo por qué? Porque las viudas, los niños, los huérfanos, los desempleados sobreabundaban en Galilea. Aún en su humillación, Cristo comienza su ministerio en la escoria de la escoria. Y Yatensi Bonilla dice que el Cristo que vemos, el Cristo humillado, es un Cristo incapacitado, porque teniendo poder, decide no hacer uso de él. Y esto se ilustra como un paralítico. El paralítico tiene sus piernas, pero no las puede usar. No puede caminar. Cristo tiene el poder porque Él fue tanto hombre como Dios. Pero en su humanidad decide no hacer uso de su poder. Es el Cristo que se incapacita porque sabe que en su incapacitación Él puede identificarse y acercarse al hombre. Es necesario que Cristo se incapacitara para poderse identificar aún más con el hombre. Y a medida, como decía el profe Javi, a medida que se identifica con el humano, con el hombre, se hace Dios. Porque para ser tan humanos es cuestión de Dios. Y Cristo lo hizo. Cristo se humilló a grado. Y si nos vamos aún más adentro, estamos en un tiempo en donde la filosofía griega está en su auge, el helenismo. Y el pensamiento griego, Aristóteles, nos hace ver que el Dios, que un Dios que se hace hombre, es degradable, es algo inconcebible. Porque en la filosofía griega se tiene a Dios como un ser que está inalcanzable y que es estático. Y entonces ver a un Dios que se hace hombre, que deja de ser estático y se hace dinámico para tocar al hombre, para convivir al hombre, que es algo inferior, es la humillación más grande que un Dios puede hacer. Todo esto es lo que encierra la humillación de Cristo. Una humillación que lleva a que Él se rebaje. Y entonces Filipos tiene que rebajarse, tiene que hacerse menos para poder estar en unidad. Si Filipos quiere salir de sus problemas y combatirlas en unidad, tienen que aprenderse a rebajarse, a humillarse como Cristo lo hizo. Y eso nos concierne a nosotros también. El seminarista, para poder ser parte de esa unidad, para poder practicar de esa unidad, tiene que aprender a rebajarse. Yo les decía hace un momento, lo que yo viví con mis compañeras tuvo que llevarme al punto de decir, bájale, 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 porque así lo único que vas a provocar es que ellas se alejen de ti. Y gracias a Dios que hice caso, porque aunque estoy aquí en Sevime, ahí me andan etiquetando en cualquier imagen, por eso si ven alguna imagen chistosa son mis amigas. Pero ni aún la distancia ha podido impedir que ellas y yo sigamos siendo amigas. Pero tuve que rebajarme, tuve que humillarme al grado de incapacitarme de mi inteligencia para darle lugar a que ellas también participaran en el trabajo. Y no solamente aprendí yo, sino que gané, porque mis amigas son un tesoro especial para mí. El que Dios me haya enseñado que tengo que rebajarme, que tengo que incapacitarme de ciertas virtudes que me estaban llevando a alejarme de mis amigas, hoy
ha servido para tenerla. Dime, nos estamos rebajando. Estamos incapacitándonos de acciones, de actitudes o virtudes que en lugar de llevarnos a la unidad, nos están llevando a que los demás se alejen. Porque es fácil que si alguien te da autoridad, se nos suba y nos pongamos como pavo real. Y nos esponjemos todos. Y que en ese esponjar, en lugar de humillarnos, estamos humillando a otros. Nos estamos rebajando, nos estamos humillando, sería la pregunta que Pablo nos haría hoy. Y todo esto para llegar, miren, ya se completó la imagen. Y todo esto para llegar a un solo punto, que estas tres cosas, la humildad, la sujeción y la humillación, llevaron a Cristo a la muerte, llevaron a Cristo a que Él fuera nuestro Salvador. Y en ese proceso de salvación, Cristo se convierte en el unificador entre Dios y el hombre. Y si Cristo unifica al Dios y al hombre, ahora corresponde a la iglesia, corresponde al ministro, corresponde al seminarista, corresponde a mí seguir unificando al Dios y al hombre, pero también unificar al hombre con el mismo hombre. Por eso necesitamos estas tres cosas. Por eso estas cosas que Pablo, estas piezas que Pablo nos enseña, son clave para poder llegar a la unidad. Necesitamos aprender a despojarnos de nuestro bienestar para poner primero el de los demás. Necesitamos aprender a sujetarnos a nosotros mismos para poder ser unidos. Y necesitamos rebajarnos para que la unidad permanezca. Cuando estoy en Chiapas, soy sur central. Pero cuando estoy aquí, yo soy Sebime. Yo soy parte de la unidad de Sebime. Y es deber participar en esa unidad y hacer que esa unidad permanezca. Ser unificadora de la unidad en Sebime. Esa es mi responsabilidad, porque yo soy Sebime. Y no es solamente es mía, sino también tuya, seamos estudiantes, maestros o administrativos. Todo aquel que sea parte de Sebime es nuestra responsabilidad ser esos unificadores. Como Cristo lo hizo, como Cristo unificó al Dios con el hombre, ahora hay que trasladarlo al hombre con el hombre. Y es que Sebime hay tanta diversidad, porque estamos los del sur, están los del norte, están los del centro, ahora están de otros países. Y en medio de esa diversidad, mantener la unidad puede ser complicado. En medio de nuestra diversidad, ser unidos se torna una tarea difícil. Pero es necesario que aquí aprendamos a ser unidos, porque allá afuera nos espera una sociedad fragmentada. Nos espera una iglesia dividida en cuestionamientos que a veces son tan absurdos, pero que tenemos que enfrentarlas. Y por eso Sebime es el mejor lugar para fomentar y forjar la unidad. Y eso es tarea de todos nosotros. Así que nos ponemos de pie.